Iniciamos nuestro tema central, lo habíamos dicho en el inicio del programa, vamos a hablar de diabetes y en nuestra historia hay una pregunta para todos ustedes. Gracias a quienes han respondido a este tema. Hablemos de diabetes. ¿Cuál es su pregunta? Y por allí usted puede seguir compartiendo con nosotros cuál es la pregunta o quizás tiene algún comentario que hacer sobre este tema. Y está aquí con nosotros la doctora Ginette Miranda, ella es médico endocrino. Con ella vamos a hablar un poco sobre este tema, un tema de salud bastante delicado, un tema que además quizás a veces hasta de suerte, quizás en familia, en persona, pero lo importante es atender aquellas señales, aquellas alertas que nos puede llevar a nosotros al camino de tomar la enfermedad o tomar la patología y tratarla desde el inicio. El pasado sábado se celebró este día a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Nosotros quisimos desarrollar este tema de hoy. La doctora no tiene Instagram, vamos a aclararlo ya. Tiene su cuenta en Twitter, ella por ahí escribe, contesta también a los pacientes o a las dudas. Su cuenta en Twitter es Vivo Bien con Diab, Vivo Bien con Diab, y si usted tiene Facebook, puede también visitarla en Viviendo Bien con Diabetes. Por ahí hay publicaciones, lo importante es que usted esté atento. Gracias, doctora, por estar aquí. Bienvenida. Gracias. Y la primera pregunta que le quiero hacer, ¿qué es la diabetes? ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Ok, fíjate, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza porque aumentan los niveles de glucosa o glucemia en sangre, por más del valor que es considerado normal para que no hayan complicaciones a nuestra salud. Por lo tanto, se diagnostica diabetes en aquellas personas que tienen dos glucosas en ayunas, no consecutivas, porque no es que me tomo una horita y 5 minutos después me tomo la otra. No consecutivas significa una hoy, una mañana o pasado mañana, que sean mayores de 126 miligramos por decilitro. ¿Okay? Ya cuando tenemos eso, hacemos diagnóstico de diabetes. Otras maneras de diagnosticarlas: haces una curva de tolerancia glucosada o haces una glucosa postprandial que a las 2 horas da una glucosa mayor de 200 miligramos por decilitro. Otra manera de hacer diagnóstico: tienes una glucosa al azar, ahorita venimos, tomamos un glucómetro o tomamos una muestra de vena y te aparecen los niveles de glucosa mayores de 200. Eso, todas son las maneras de hacer diagnóstico de diabetes. Hay un componente de laboratorio que se llama hemoglobina glicosilada, con la que durante algún tiempo se ha intentado, y muchos lo hacen, hacer diagnóstico de diabetes. A mí en lo personal no me gusta, porque la hemoglobina glicosilada tiene la facultad de medirte los niveles o darte una idea de cómo han estado los niveles de glucosa en sangre durante los 4 meses previos de tu vida. ¿Por qué? Porque mide los niveles de glucosa que hay en el glóbulo rojo, y el glóbulo rojo tiene un promedio de vida de 120 días y por lo tanto eso te da una idea de cómo ha estado la glucosa. Pero, por lo menos en el país, no hay una estandarización del uso o de la medición de la hemoglobina glicosilada. Unos te miden totales, otros te miden la libre, entonces realmente yo no la uso para diagnóstico. Yo la uso, y siempre se los digo a mis pacientes, ellos lo consideran de mucha risa, yo lo uso como un detector de mentiras. ¿Por qué? Porque yo me porto mal durante, no sé, tengo cita con mi médico en 2 meses, me porto mal mes y medio, 15 días me porto bien, y los niveles de glucosa te van a salir bien, porque la glucosa responde rápido, varía muy rápido, pero te queda la marca en la hemoglobina glicosilada y tú le puedes decir, mira, no te portaste bien porque tienes unos niveles de hemoglobina glicosilada elevados. Pero yo en lo personal no la uso para diagnóstico, sino para control y seguimiento. Ahora, doctora, ¿qué causas originan la diabetes? Mira, dependiendo de qué, otra parte de tu pregunta anterior, dependiendo del tipo de diabetes, tú vas a tener diferentes causas, ¿ok? Las diabetes más comunes son la tipo 1, que es la que por regla general da en niños o edades tempranas, y generalmente es debida a alguna virosis que destruye los islotes beta del páncreas, y los islotes beta del páncreas son los que producen insulina. Al estar destruidos, no pueden producir la cantidad de insulina que la persona necesita. En ese caso puede ser una virosis o puede ser un problema también, unos genes que están involucrados en que el páncreas pueda fallar antes o después. En la diabetes tipo 2 se considera que la principal causa es la genética.
es la que llamamos que es hereditaria, Ok. pero a nivel mundial se sabe que la obesidad, aparte del componente genético, pues puede ser solita una causa fantástica de producción de diabetes. Hay otras alteraciones como ciertas intolerancias, ciertas alteraciones gástricas que en su medida pueden generar un poquito de diabetes. Otro tipo de diabetes, la diabetes gestacional. La diabetes gestacional se produce en una mujer embarazada que previamente no es diabética, no es conocida como diabética, y sus niveles de glucosa en sangre se elevan con el embarazo. Ahí pues la causa es el embarazo. Y me gusta siempre mencionar un cuarto tipo de diabetes, a pesar de que si nos vamos a los libros podemos encontrar 20 causas más. Pero estas son las más grandotas, que es la que es producida por cierto tipo de medicamentos, Sí. especial los esteroides. ¿Okay? Porque hay personas, asmáticos por ejemplo, que nada, llegaron, se inyectan una ampolla de esteroides mensuales y no sé más del asma, pero no nos estamos dando cuenta de que ese esteroide nos va a producir diabetes, síndrome de Cushing, osteoporosis y otras cositas más por allí, entre ellas la hipertensión. Entonces, básicamente, dependiendo del tipo de diabetes que hablas, pues va a variar un poquito la causa. Aquí escribe Rosy 984, de que se me pasa la pregunta porque son muchas las que realizan en la audiencia. Dice, ¿por qué los diabéticos padecemos de neuropatía? ¿Cuál es la causa fundamental? Ok, la causa fundamental de cualquier complicación de la diabetes son los niveles elevados de glucosa en sangre. Por eso es lo importante de que la persona, de que el paciente y su entorno entiendan que los niveles de glucosa en sangre deben de estar lo más cercano o lo más normales que sea posible. Porque la glucosa es neurotóxica, entre otras cosas. Cuando vamos acumulando niveles de glucosa altos, 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 pues van destruyendo, literalmente hablando, los filetes, las ramas nerviosas. ¿No? Cuando hablamos de nervio, en este caso no hablamos de problemas psicológicos ni nada por el estilo, sino de filetes nerviosos. La diabetes constantemente elevada tiene la facultad de ser neurotóxica, como les dije antes, y puede producir daño a los nervios. Entonces eso se va a traducir en una neuropatía diabética que puede comenzar con parestesias. Parestesias llamamos esos hormigueos que se sienten a veces en las piernas, en los brazos, cuando ponemos una mano en mala posición. Ese hormigueo se llama parestesia. Puede haber una fase dolorosa porque el nervio está inflamado y genera dolor, pero luego va a pasar a una fase de pérdida de sensibilidad hasta que llegamos a la anestesia. Y eso es la neuropatía diabética. ¿Qué es lo que uno busca? Prevenir, si la tengo, si estoy en etapas de parestesia, prevenir que progrese. Y siempre es prevenir la complicación. Ahora, una persona, doctora, que sea paciente con diabetes tipo 1, con el paso de los años, ¿puede cambiar su patología y después ser paciente tipo 2? No. ¿O eso Lo se contrario sí estaciona? es cierto, pero el diabético tipo 1 es aquel diabético que, por la razón que sea, ha perdido la funcionalidad de sus células beta pancreáticas. Y lamentablemente todavía no podemos recuperar las células beta pancreáticas. De hecho, se está trabajando en eso, los páncreas artificiales y eso, pero por los momentos no se puede. Entonces, la persona que es diabético tipo 1, es diabética tipo 1 porque no tiene páncreas funcionante desde el punto de vista endocrino y necesita usar insulina exógena. No se puede recuperar el páncreas. ¿Qué hace que uno pueda dejar de usar insulina en un paciente que no la haya usado previamente? Oye, me voy a operar durante la cirugía o estoy embarazada, durante el embarazo uso insulina y cuando salga vuelvo a mis pastillitas. Pero el diabético tipo 1 se caracteriza justo por eso, porque su tratamiento desde el diagnóstico es con insulina. ¿Y el paciente tipo 2 puede pasar a ser tipo 3 en este caso? Tipo 1. O sea, tipo 1 no lo llamamos tipo 1, sino puede pasar insulino requiriente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un paciente diabético que no se cuida, que no se mantiene controlado, pues esa poca producción de insulina de su páncreas se va a agotar. Y al agotarse, si no usa insulina exógena, pues se va a morir. Ahora, quizás algunas señales que pudieran llevar a un paciente a llamar la alarma y decir, ¿por qué no ir al médico a que me chequeen? Porque a veces, bueno, hay, qué sé yo, algunas situaciones que te dicen que algo no está tan bien. Claro, mira, en diabetes hay una trilogía de síntomas muy característica que lo ves en todo libro, en todo panfleto, en todo folleto, que es polidipsia, poliduria y polifagia. La polidipsia es mucha sed. Las personas tienen sed día y noche. La polifagia es un hambre
brutal. Y a pesar de que tengo muchísima hambre y estoy comiendo muchísimo, estoy perdiendo peso. Y la poliuria es que orino muchísimo. ¿Ok? A cualquier hora, día, noche, me levanto, orino, 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 orino. Cuando una persona tiene variaciones de ese estilo en su día a día, debe de acudir al médico, porque muy probablemente estamos en presencia de una diabetes. Ahora, doctora, ¿y en el caso de los niños igual? Sí, aunque en los niños se caracteriza por ser diabético tipo 1, la mayoría, eso es un buen comentario. La mayoría de los niños son diabéticos tipo 1 y por regla general debutan con una cetoacidosis diabética, una complicación bastante importante, aguda de la diabetes, pero que se da porque aparece de pronto. No tengo insulina de un día para otro y entonces es una complicación bastante aparatosa, pero normalmente ese es el diagnóstico o el inicio de los niños. Entendiendo que la diabetes tipo 2 puede ser hereditaria o puede ser producto de la obesidad. En el caso de lo hereditario, eso ahí no hay nadie, ¿verdad? Uno no puede... Pero podemos prevenir. Justamente le iba a preguntar eso. ¿Hay alguna manera de prevenir la diabetes de cualquier tipo, en cualquier caso? De la tipo 1 no podemos porque, como te digo, es algo que está genéticamente determinado y depende de una virosis importante, un Epstein-Barr, un megalovirus que nos hace que se pierdan las células pancreáticas y es muy difícil. Pero en la diabetes tipo 2 se puede hacer prevención y en la diabetes gestacional también podemos hacer prevención. Eso es lo importante de las personas que son obesas, que son sedentarias, que no se alimentan balanceadamente, pues revertir esos malos hábitos puede garantizar que la persona no tenga diabetes o que si va a aparecer, aparezca muy tarde en el tiempo. Doctora, hay algunas preguntas que hacen acá a través de la cuenta @entrenoticiasgb. Feliz, no, está aquí, ya va. Dice Copas JC, buenos días. Soy hipotiroidea y estaba presentando cifras de glicemia, llegando al límite superior. Esto debido al problema de tiroides, pregunta, ¿o es que estoy presentando diabetes? Pues el hipotiroidismo no debería tener que ver con su problema de azúcar alto, ¿ok? Pudiesen ser dos patologías o deberían ser dos patologías separadas. Una relación iría en que, por ejemplo, su causa de hipotiroidismo sea por una tiroiditis crónica de Hashimoto o autoinmune y que ese mismo problema autoinmune esté lesionando las células beta del páncreas. Sería una concatenación, pero por regla general deben ser dos cosas, un hipotiroidismo por un lado y que ahora por sedentarismo, por obesidad, por mala alimentación, por exceso de consumo de carbohidratos puede estar presentando. Hay alimentos que de alguna manera te pueden disparar, vamos a llamarlo una crisis, una situación puntual que te determine. Por ejemplo, personas que comen dulce, que de repente se les dispara un dolor de cabeza inesperado. ¿Esto puede ser una señal, doctora? Sí, porque hay algo que se llaman hipoglucemias reactivas, ¿ok? Por ejemplo, si tú te quedas aquí todo el día trabajando, sentada en esa silla y no tienes oportunidad de ir a comer algo, de una merienda o hacer tu alimentación, de repente sales de aquí y te quieres comer el mundo y vas y comes muchas cosas con harinas o con azúcares. Eso va a hacer que tu páncreas, que ha estado todo el día en basal, bote un tubo de insulina y eso te va a hacer sentir mal, te va a generar síntomas de hipoglucemia porque estás desarrollando mucha insulina para esa alimentación porque estaba sin alimento previo. Eso puede llevarte a la larga a ser diabética porque estás agotando tu páncreas. Vamos a seguir respondiendo más de estas preguntas a través de nuestra cuenta @entrenoticiasgb. Por allí usted puede seguir consultando y al regreso seguimos consultando con la doctora Ginette Miranda, médico endocrínico. En Twitter, Vivo Bien con Diab es una de las cuentas donde la doctora puede responder y en Facebook, Viviendo Bien con Diabetes. Ya venimos con más. Preguntan por la cuenta de la doctora Ginette Miranda, médico endocrino, y en Twitter, no hay Instagram, Twitter es Vivo Bien con Diab y en Facebook la cuenta es Viviendo Bien con Diabetes. Vamos a repetir.
En Twitter, Vivo Bien con Diab, y en Facebook, Viviendo Bien con Diabetes. No tiene Instagram, importante para quienes pregunten. Hay preguntas y respuestas rápidamente. Doctora, para que usted por favor nos pueda responder. ¿En los bebés con exceso de peso puede ser una causa de padecer diabetes? Sí, fíjate que cuando va una paciente a la consulta de un endocrino, una de las preguntas que se le hace a la persona, a la mujer, es cuántas veces ha estado embarazada y cuánto ha pesado su hijo que más ha pesado al nacer. Porque está estadísticamente comprobado que una mujer que tiene un hijo que pesa 4 kilos o más al nacer, ese niño y esa madre tienen una alta posibilidad de ser diabéticos en algún momento de su vida. Seguimos revisando otra pregunta. En la orina veo como aceite. ¿Eso tiene que ver con diabetes, ya que tomo metformina una diaria? No, no tiene que ver. La metformina es un medicamento que mejora los receptores de insulina en el cuerpo y disminuye la producción hepática de glucosa, pero no tiene incidencia en eso. Otra pregunta, ¿la diabetes tiene algún síntoma claro en la persona sin hacerse un examen? Lo que les comentaba antes, polidipsia, poliuria y polifagia, mucha orinadera, mucha hambre y mucha sed. Otra pregunta que hace la audiencia, ¿podemos comer arroz blanco y carnes rojas? Sí, pero porcionado. Las carnes menos, a menos que tenga un problema de colesterol o que tenga ácido úrico, pero lo que son los carbohidratos deben ser siempre porcionados. Otra pregunta que hace la audiencia, ¿es cierto que todos debemos tomar metformina para prevenir la diabetes y existe la prediabetes? Existe la prediabetes y no debemos tomar metformina para prevenir, debemos de tomar consejos, hacer cambios de hábitos y eso sí nos ayudará a prevenir la diabetes. También escribe a una persona, se me coloca el cuello negro, pero me hago los exámenes de insulina y me salen bien. ¿Qué será? Primero, se llama pseudoacantosis nigricans o acantosis nigricans, si no solamente coloración, sino que hay como un murito, pues que hay como un borde. Segundo, los niveles de insulina en el país, y excepto que sea en pediatría, no nos dicen mucho. Lo que nos dicen mucho son los niveles de glucosa en sangre, basales, postprandiales o postcarga. Otra pregunta de la audiencia, ¿puede explicar el término prediabetes, valor y tratamiento? Ok, la glucosa normal va de 70 a 100, 70 a 99 dependiendo del laboratorio. Y entonces hacemos diagnóstico con mayores de 126 miligramos por decilitro. Ese rango entre 101 y 125 es lo que llamamos prediabetes. Otra pregunta a través de nuestra cuenta, ¿cómo recupera peso y masa muscular un paciente diabético? Estando controlado con los niveles de azúcar en sangre y haciendo ejercicio. Esas son algunas de las preguntas que han escrito a través de la cuenta @entrenoticiasEB. En la historia está la pregunta abierta para todos ustedes. Quería preguntar, el paciente diabético versus COVID-19, ¿cuál es el tratamiento o el cuidado, si es más especial o es un cuidado tan igual como a un paciente que no tenga diabetes? Es un cuidado tan igual a un paciente que no tenga diabetes y un cuidado un poquito más allá. ¿Por qué? Porque no significa, como ha aparecido en muchas redes o en muchos comentarios, si tienes diabetes y te da COVID te vas a morir. No, no es así. Pero sí es cierto que en una persona que tenga diabetes y no esté bien controlado, la severidad de la enfermedad va a aumentar y aumenta exponencialmente. Entonces, ¿qué le pedimos a los pacientes diabéticos? Que se cuiden, que no descuiden el tema COVID, no salgan sin mascarilla, se laven las manos, no se toquen la cara si están en la calle, que no tengan, digamos, distancia social, distancia física, más no social, porque a través de las redes, de los medios, nos mantenemos en contacto con amigos, brindamos con amigos si queremos y todo, pero debemos de extremar los cuidados de contagio, de evitar contagio, porque el diabético siempre va a tener un poquito más de predisposición a infecciones. El diabético versus la ingesta de alcohol, doctora. Sí, pues evidentemente no es lo recomendable y tampoco es que le vamos a decir más nunca vas a tomar, no, realmente pueden tomar algo. Evitamos las bebidas dulces, evitamos los vinos, pero si está bien controlado y en conversaciones con su médico, pues en diciembre puede tener su brindis con las bebidas alcohólicas que quede de acuerdo con su médico. ¿Cuáles estos cuidados que nosotros debemos tener con los niños para evitar que el niño sea propenso a sufrir de diabetes, sea durante la niñez, sea durante la adolescencia, doctora? Mira, hay una conversación que tuve alguna vez, me pidieron que hiciera una charla de cómo crear un diabético. ¿Okay? Y hay muchas características y muchas condiciones que pueden hacer la familia para crear un diabético. Uno, por ejemplo, no amamantar a un niño recién nacido.
Dos, sí, cuando tienen mucho peso, no los amamantas, empiezas con fórmulas de temprano, es un alto candidato a que sea diabético en el futuro. Dos, las abuelas de que, yo no sé ustedes, pero a mí me tocó vivir una época en que las abuelitas les fascinaba agarrarle los cacheticos a los muchachos, y muchacho gordo, muchacho sano, un muchacho rubicundo. Pues no, a los niños hay que evitar el sedentarismo, hay que enseñarlos a hacer actividad física y después deporte o ejercicio desde que aprendan a caminar. No darles, porque ¿qué pasa? Por lo menos en este país ocurría, de que cuál era la recompensa que tú le dabas a un niño porque Un saliera dulce, bien. una chupeta, un premio, Y los algo premios, de comer. exacto, y siempre eran comida chatarra o dulces. Entonces debemos de cambiar un poquito las recompensas que le damos a nuestros hijos por los logros, ¿ok? Pensando en eso. ¿Qué hacemos ahorita? Yo siempre le digo, incluso a mis pacientes, yo no veo niños, yo soy médico de adultos. Le digo, mire, tiene que hacer ejercicio diferente de porque todo es mover los dedos para mandar mensajitos para los celulares, los muchachitos para las consolas. Y ahorita está pasando algo que no se veía antes, que era que hay mucho diabético tipo 2 en niños de 10, 11, 12 y 13 años por la obesidad. Y a veces los vemos de repente cuando van a fiestas, a la fiesta, o de repente ves niños que o están comiéndose un dulce y ves ese grado de quizás de obesidad en esos niños, ¿no? Y los niños de alguna manera son inocentes. ¿No? Y es eso, entonces lo que tú no le enseñas desde pequeño, eso no se lo van a enseñar en el colegio, no se lo van a enseñar en el liceo, eso se enseña en la casa. Buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de actividad física, que vas a hacer, que vas a reflejar un niño que te ve a ti desayunando con una hamburguesa, o merendando con papas fritas, o sentado todo el día en un sillón viendo televisión, nada más cambiando los canales. Eso es lo que ellos van a aprender y es lo que van a imitar. Y ahorita, ¿cuál es la tendencia? Que mientras más me divierto, sobre todo en la época COVID, que estamos encerrados en casa, entonces es muy fácil tenerlos sentados frente al televisor y darles y los mantengo tranquilos. Eso no debemos hacerlo. Mira, tú buscas ahorita en YouTube, por ejemplo, y hay mínimo, no sé, 100, 200 tutoriales de cómo hacer ejercicio dentro de la casa. Mucho lo que te piden es que tengas una silla, más nada. Entonces tenemos que buscar esa parte de evitar la obesidad y el sedentarismo en los niños. ¿Cuál es el cuidado que debe tener una mujer embarazada para evitar la diabetes, para evitar también esta diabetes gestacional de la que usted había hablado? Pero lo vamos a responder al regreso. Sin embargo, en nuestra cuenta @entrenoticiasgb sigue la pregunta abierta para todos ustedes con respecto a este tema de diabetes. La pregunta la puede responder en nuestra historia y por ahí rápidamente la tomamos al regreso. Seguimos conversando con la doctora Ginette Miranda, médico endocrino. Ya venimos con más. Cuenta @entrenoticiasgb van a ser respondidas por la doctora Ginette Miranda, médico endocrino, así que sigue escribiendo. Viviendo Bien con Diabetes es una de sus cuentas en Facebook y en Twitter es Vivo Bien con Diabetes. No tiene Instagram la doctora. Dejábamos una pregunta abierta en el segmento anterior, las mujeres embarazadas versus la diabetes. Fíjate, es básicamente lo mismo, cuidar lo que se come, no engordar. La embarazada ideal de un obstetra es aquella que aumenta 1 kilo por mes, o sea, 9 kilos durante el embarazo. Y la de los endocrinólogos, pues también lo es. Esas mujeres que se dan a la tarea de decir y practicar que como por dos, eso es terrible. ¿Ok? Porque en la medida que más pesos tengas, aumenta la resistencia a la insulina, puede fallar tu secreción de insulina pancreática y transformarte en diabética gestacional. Tienen la característica de la diabetes gestacional que suele, en el 97% de los casos, al terminar el embarazo, se recuperan los niveles normales de diabetes, pero evidentemente esa mujer en el tiempo va a tener más posibilidad de ser diabética tipo 2. La diabetes. Doctora, hay una de las preguntas que le hacen, ¿cuáles son las frutas que recomienda para los diabéticos? Ya que la mayoría son de alto índice glicémico. Sí, fíjate que yo no diría, en lo personal, yo no soy nutricionista, ¿ok? Yo no diría cuáles recomiendo, yo diría cuáles no recomiendo, porque son 6, mango, uva, guayaba, níspero, cambur y patilla, porque tienen la facultad de elevar mucho y muy rápido los niveles de glucosa en sangre.
Hay otra pregunta, dice Anaís Abel, yo tomo mucha agua por salud y por supuesto orino, no necesariamente es por diabetes. Claro, pero es que estamos hablando de que cuando es algo diferente a mi normalidad y por ejemplo ella toma mucha agua y tiene que orinar mucho, chévere, riñones que funcionan bien, pero por eso no la va a hacer perder peso, ni la va a hacer comer como loca. Entonces es balancear un poco eso, ella tiene una consecuencia que es orinar porque toma mucha agua, eso no es nada patológico. Doctora, hay personas, uno escucha mucho, que no sé si es, quizás puedo sonar irresponsable diciendo por moda, es que soy resistente a la insulina, soy resistente a la insulina. Eso casi todo el mundo es resistente a la insulina. ¿Cómo se determina además esto? ¿Esto es el camino a la diabetes? Mira, no eres irresponsable porque realmente yo también lo denomino moda, ¿ok? Pero no es falso. ¿Qué pasa con la resistencia a la insulina? En el 98%, 97% de los casos, ser resistente a la insulina es una manera elegante de decirle a una persona que tiene más peso del que debe. O sea, una manera elegante de decirte, mira, estás gorda. No, no te digo estás gorda, tienes resistencia a la insulina, ¿ok? Porque toda persona que tenga 1, 2, 3 kilos más en adelante de masa grasa de la que necesita su cuerpo, es resistente a la insulina. ¿Qué significa ser resistente a la insulina? Tengo más tejido graso, tengo más superficie corporal grasa y por lo tanto tengo menos cantidad de receptores de insulina y por eso mi páncreas necesita secretar mayor cantidad de insulina para hacer el mismo trabajo, lo que me puede llevar a agotar mis células beta pancreáticas antes de lo que corresponda y volverme diabético. Dice Neleski Velázquez, estallido de vaso hace 10 años, diagnosticada diabetes en enero, sin antecedentes. ¿Tiene alguna relación? Mira, no debería. El vaso es el órgano linfático más grande del cuerpo humano, ¿ok? Y afortunadamente, como hay otros órganos que nos defienden, pues podemos vivir sin él, cuidado con ciertas vacunas, con neumococo y ese tipo de cosas para evitar infecciones grandes, pero no debería tener, a menos que haya sido un problema inmunológico, lo que le haya llevado a ese problema del vaso no debería tener relación. Carmen Castillo 2019, bendecido día, tengo 53 años y hace 2 años fui operada por un tumor en el cuerpo del páncreas Whipple que me dejaron solo la cola, pero a consumir dulces me dan mareos y fatiga. ¿Es debido a la operación? Sí, mira, cuando esa es otra causa de diabetes, por ejemplo, cuando hay cirugías de páncreas, cuando hay cálculos que obstruyen el páncreas y se produce una lisis de las células beta, entonces esas personas pasan a ser diabéticas y la mayoría de las veces son personas diabéticas que necesitan insulina desde que se hace el diagnóstico. Escribe Yadi Francis B.E. Hace 3 meses mi madre falleció y era diabética. Sus 2 hermanas el año pasado y también eran diabéticas. Al parecer su gen diabético se manifestó en sus estilos de vida. ¿Puedo con una buena alimentación evitar que se manifieste este gen o algún momento vendrá? Le pregunta. La respuesta, el gen está en ella. Ahora, ¿que puede evitar la diabetes o retardarla muchísimo en el tiempo? Sí. ¿Por qué? Alimentándome bien, haciendo ejercicio. Si aparece, debería aparecer muy entrada tardíamente. Esta pregunta se la hace Mirt 161970. Muchas personas toman metformina para bajar de peso. ¿Podrá causar posteriormente diabetes? Esa es una respuesta para la cual yo no tengo una indicación científica básica de si la metformina puede causar diabetes. Todos los estudios actuales dicen que se usa para prevenirla en personas que la requieran. Ojo, primero, la metformina no es un medicamento para adelgazar. Adelgaza muchas veces porque pega muchísimo en el estómago y al producirte un evento que no lo toleras, pues no vas a querer comer y eso va a llevar a pérdida de peso no saludable. ¿Ok? Hay algunas personas que dicen, no, pero es que yo rebajé con la metformina. Sí, pero no se dan cuenta de que comenzaron a tomar la metformina genera un poco de saciedad, comen menos, aparte de la metformina deben de tener algún plan de alimentación, hacer ejercicio, y es esa combinación lo que lleva a la pérdida de peso, pero la metformina no es para adelgazar. Doctora, personas con el colesterol alto, preguntan por acá a través de nuestra cuenta, personas con el colesterol alto influyen diabetes. Una persona que su glicemia está en los valores normales. No, el colesterol no. Los triglicéridos son las grasas relacionadas con el azúcar. Cuando los triglicéridos están muy aumentados, aumentan los niveles de glucosa en sangre. Y si los triglicéridos están muy altos, hay que hacerle a esa prevención educativa a la persona
de que debe cuidar su consumo de azúcares y de harinas. Seguimos revisando más preguntas a través de nuestra cuenta @entrenoticiasgb. Dice, hable del hiperinsulinismo, ya lo había respondido. Pregunta, piden nuevamente la cuenta de la doctora Ginette Miranda, médico endocrino, viviendo bien con diabetes, y el Twitter, vivo bien con diabetes. Yo voy a comprometerme a algo. O sea, yo sí tengo un Instagram, pero no lo uso casi, reviso, pero no escribo casi. Sin embargo, me comprometo esta semana a ponérselo porque es mi nombre y la mayoría no lo va a saber escribir en el momento. Entonces, en las cuentas de Twitter y de Facebook les voy a poner mi Instagram y me comprometo a que si se comunican por allí, lo respondo. Claro, lo importante también es de llevar a la... En el caso de la automedicación, los consejos de mis amigos o mis vecinos, sí, con el tema de la diabetes. Los médicos de la casa. Los médicos de la casa. Los médicos que no estudiaron, pero mira, bueno. yo he tenido particularmente problemas en pacientes con eso, porque un paciente llega y de pronto tuvo una semana que orinó mucho, que tomó mucha agua. Entonces la abuelita, la mamá, la hermana, la prima, yo tomo esto porque a mí me pasaba lo mismo. Y a veces han hecho unas hipoglucemias que han ameritado hospitalizaciones, porque no es lo que necesitan, le mandan un medicamento que es súper potente y esto se lo toma sin tener las consideraciones, los hábitos de alimentación, los horarios de comida, y puede ser mortal, literalmente mortal. Por eso es tan importante, doctora, ¿no? Porque a veces uno, bueno, ve hasta los valores de los exámenes en Google. Sí, no, yo tengo pacientes que me llaman y me dicen, mira, no he ido al control porque yo me hice los exámenes, revisé y estaban todos normales. Y resulta ser que cuando tú los revisas con el ojo crítico debido, es un desastre. ¿Qué otra patología pudiera desencadenar la diabetes, doctora? Mira, por ejemplo, enfermedades reumatológicas, porque usan muchos esteroides. Y entonces una de las complicaciones del uso continuo de los esteroides es la diabetes. El consumo de cierto tipo de alimentos, de cierto tipo de medicamentos para patologías reumáticas, para patologías traumatológicas, para patologías neumonológicas, pueden generar eso. Cálculos que obstruyan los conductos y generen una pancreatitis. Cualquier enfermedad, cualquier patología que me genere una pancreatitis te puede caer en una diabetes. Cierto tipo de virus, como te dije, generan normalmente diabetes tipo 1. La obesidad, los malos hábitos, el alcoholismo, todo eso son elementos que te van a llevar a una diabetes. Que definitivamente. Y la diabetes no se cura, no, se controla, pero no se cura. Eso es importantísimo, es una enfermedad que se controla, pero no se cura. Que las personas que le ponen la atención de vida, y ojo, cuando yo digo atención de vida no es que vas a vivir, pobrecito yo, metiéndome un cuchillo en el pecho todos los días porque soy diabético, no. De hecho, mis páginas no se llaman así por casualidad. Mis páginas lo que quieren decir es que las personas con diabetes pueden tener la misma calidad de vida que una persona que no tenga la enfermedad. Sí, porque cuando recibes el diagnóstico ves como que... Ves todo negro, dices, se me acabó la vida, ya no puedo comer sabroso más nunca, y eso es completamente falso. Es más, el estilo de vida de una persona con diabetes, en buena ley, es el estilo de vida ideal de cualquier ser humano que se quiera mantener sano. Doctora, ¿es cierto que un diabético tiene defensas muy bajas? Le pregunta Roma 2001. No es que tenga defensas muy bajas, pero cuando está descontrolado, yo siempre les digo, medio en broma, medio en serio, es una enfermedad buscando dónde suceder, ¿ok? Es una infección buscando dónde suceder, porque el azúcar alta, como te dije, aparte de ser neurotóxico, pues disminuye el sistema inmunológico, lo pone en minusvalía, y si yo estoy descompensada, pues tengo más probabilidad de enfermarme, de tener una infección bacteriana, viral, que otra persona que esté controlada o una que no sea diabética. Después de diagnosticado diabetes tipo 2, siguiendo tratamiento, ¿se cura la diabetes? Pregunta Marita J. Poleo. Tú lo acabas de decir y yo te lo corroboré. La diabetes es una enfermedad crónica, no se cura. Salvedad en el tiempo de las personas que se hacen cirugía bariátrica. Uno, ¿quiénes son recomendados para cirugía bariátrica por diabetes? Aquellas personas muy obesas que no se pueden controlar fácilmente sus niveles de azúcar o de tensión, que tienen un índice de masa corporal mayor de 40, que tienen péptido C positivo, o sea que todavía su páncreas funciona. Entonces esas personas son susceptibles a una cirugía bariátrica. Al perder muchos kilos, en muchas ocasiones incluso pueden dejar el tratamiento de la diabetes, pero si no mantienen el control adecuado,
recuperan peso y no hacen ejercicio, a la larga están con las complicaciones de la cirugía bariátrica y diabéticos nuevamente. ¿Qué de cierto hay a la diabetes postraumática? Le preguntan. ¿Qué es la diabetes postraumática? Cuando me refieren postraumática, asumo que es trauma físico. Algún trauma que me genere alteraciones, hemorragias en el páncreas. Entonces sí puede producir diabetes posterior a un trauma abdominal que me altere el páncreas. La señora Omaira I. Pérez P. le hace una consulta sobre valores de sus exámenes médicos. Es muy largo el comentario y para determinar si tiene o no tiene diabetes. Es importante que recordar, primero agradecer este comentario, y yo se lo voy a mostrar a la doctora durante el corte y después usted puede escribir en Twitter, porque ya sería una consulta y nosotros no buscamos que el paciente, pues consultar al paciente a través de las redes sociales, no es responsable, o no seríamos responsables en este sentido, sí darle una guía. Sin embargo, yo voy a tomar este comentario de la señora Omaira Y. Pérez P., se lo voy a mostrar a la doctora, luego usted escribe en su cuenta en Twitter y la doctora le dará de alguna manera una guía, cuál es la acción a tomar, pero lo importante es que no nos quedemos con un diagnóstico por redes sociales, eso es lo más importante. 9 minutos, ya venimos con más. Doctora Giné Miranda, médico endocrino, Viviendo Bien con Diabetes, su cuenta en Facebook, en Twitter, Vivo Bien con Diab, por ahí puede consultar la participación. Hay preguntas por acá que han quedado pendientes, que nos han escrito. El estallido de vaso hace 10 años, diagnosticada en enero sin antecedentes, ¿alguna relación? Ya esta la había respondido. Sí, ya la habíamos respondido. Otra pregunta, ¿qué es cierto hay que un diabético tiene defensas muy bajas? También la respondimos ahorita. Le manda saludos su paciente Magda Graterol. Muchos saludos. Qué bueno, aunque la doctora estaba, y qué bueno esto, voy a tomar este comentario de la paciente, porque la doctora durante el corte, respondiéndole una pregunta a uno de nuestros compañeros, que es paciente diabético, pero es diabético no controlado, ¿verdad? Yo quiero hablar un poquito, tomando esa referencia de él y con tu permiso, pero lo importante que es ir a la evaluación, doctora. Claro, mira. ¿Qué puede pasar si un paciente sabe que sufre de diabetes pero no va al médico? El objetivo de nuestro trabajo, de los endocrinólogos y de muchos internistas, en tratar la diabetes y en insistir al paciente que debe mantenerse lo mejor controlado posible, es evitar las complicaciones. La diabetes tiene dos tipos de complicaciones, las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas pueden ser una hiperglucemia que lleve a un coma diabético, o una hipoglucemia que igualmente puede ser mortal. Esas son las agudas, pero las complicaciones crónicas son las que realmente le van a amargar la vida a la persona y a su entorno, porque la diabetes es una enfermedad familiar. La diabetes no se vive sola, necesita de verdad bastante apoyo y ayuda porque es solidaridad, ¿ok? Pero entonces, ¿qué pasa en el diabético que no se controla? En el tiempo, y puede ser más o menos tiempo, se va a quedar ciego, literalmente hablando. Va a perder los riñones y va a necesitar diálisis un día sí, un día no. Se produce la amputación de uno o de los dos pies. En los hombres se genera impotencia, porque los vasos pequeños son los primeros que se afectan y pues están en los pies, en los ojos, en el pene, en los riñones, y eso es el objetivo final. El que tú tengas el azúcar alta en sangre no te hace un perro verde, no te hace un marciano, o sea, es un ser humano. Lamentablemente en el mundo ahorita hay más de 500 millones de personas que comparten ese tema, que comparten esa identidad de ser diabético. Pero el evitar las complicaciones es el objetivo final, porque es lo que te va a destruir la vida. Hay otra pregunta, doctora, que en caso de la zona del cuerpo como pliegues o axilas muy oscuras, ¿pueden ser síntomas? Eso es la pseudoacantosis nigricans que nos debe hacer revisar esa parte. Seguimos revisando, soy diabética desde hace 15 años, siempre estoy muy cansada, no duermo bien. Lo importante es saber si es diabética controlada. Si es diabética controlada, estos síntomas se obedecen a otra causa y hay que buscarlo, incluyendo descartar un hipotiroidismo. ¿El gen diabético siempre se manifestará así cambies tu estilo de vida? No necesariamente. La idea de que estamos haciendo, de que se puede prevenir la enfermedad, dice
que el gen puede estar allí, pero si yo me porto bien con un buen estilo de vida, puede nunca aparecer la enfermedad. Claro, lo importante es la conciencia. Ujú. ¿Existe un medicamento alterno para la metformina? Le preguntan. Hay muchos medicamentos, de hecho la metformina es bueno, está ahorita, sigue estando en primera línea de tratamiento, pero no es para todo el mundo. Si tú llegas a mi consulta con una glucosa de 400, de 500, lo último que yo te voy a mandar es metformina. Hay otras cosas más potentes inicialmente que me van a ayudar a controlar mejor ese azúcar. Por eso es lo importante de acudir. Cuando una persona empieza a tener algunos síntomas, terminamos el programa y nuestra audiencia va, de repente, algunos dirán, bueno, puede ser que yo sea un paciente o un candidato a diabetes, lamentablemente, ¿no? ¿Cuál es el primer médico que debe acudir? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer, doctora? Si nunca ha ido a consulta, si ahorita con este programa es cuando de repente se le prenden las lucecitas yo le llamo las lucecitas de la alarma. Sí, mira, esa pregunta es muy interesante porque últimamente, sobre todo en los últimos tiempos, me ha pasado mucho que se siente un paciente frente a mí y yo le pregunto qué lo trae, si lo refieren, por qué viene, qué hace mi consulta. Y muchos me han respondido, es que yo nunca me he visto con un endocrinólogo y quiero averiguar si tengo algo así. No es la idea es más canalización y no es que eso esté malo, eso indica que hay interés, ¿ok? Está bien. Pero a la hora de tú buscar de determinar si tienes riesgo, si estás en prediabetes, si por la obesidad, te sirve un médico general, te sirve un internista y evidentemente te sirve un endocrinólogo. Otra pregunta que hace la audiencia, soy flaca pero tengo barriga. Eso es la grasa que es dañina y esa es la grasa contra la que tiene que trabajar. Entonces no es ser delgada, es hacer ejercicio para perder esa grasa abdominal. Si la persona sufre de dolores en la parte baja de la espalda, ¿será riñones? Le pregunta. Mira, pues eso se sabe con un examen de orina, con un eco abdominal que me vea los riñones y con una evaluación traumatológica. Le escribe Bemema 103, la aparición de lunares tipo verrugas es sinónimo de diabetes. No es sinónimo, pero se relaciona con intolerancia a los carbohidratos y hay que revisarlo. Carolina Bencance escribe, comenzar un entrenamiento deportivo, un DT1 debe realizar exámenes médicos antes, le pregunta. Sí, cuando un diabético tipo 1 va a comenzar a hacer ejercicio formal, debe de ponerse en control, o sea, en contacto con su médico tratante y con su nutricionista para ajustar las meriendas y para evitar las hipoglucemias durante el tratamiento. Y no hay límite para ejercicio. Hay un tenista argentino que es diabético tipo 1. Hay nadadores profesionales, o sea, de competencia, que son diabéticos tipo 1. O sea, que no nos vamos a poner límites en el ejercicio, pero sí en hacerlo bien coordinado. Doctora, estos tratamientos dietéticos, porque una cosa es el hábito alimenticio, otra cosa es rebaja ya en 24 horas 20 kilos. La dieta del ayuno intermitente y este tipo de tratamientos que de alguna manera son, no sé si más estrictos, más fuertes, como quiera que cada quien lo vea. ¿Puede ser un indicativo de desarrollar una diabetes? Sí. Okay. Mira, la magia en medicina no existe y siempre se paga. Escribe Mari JTV, ¿cuándo puede inyectarse complejo B un diabético con tratamiento de metformina? Gracias. Cuando lo necesite. Siguen, bueno, ya hubo la pregunta, dice, a ver, es muy cierto, ajá, no, bueno, creo que no, ahí ya hemos respondido a la mayor parte de las preguntas. Estefanía 23, la metformina me da mareos, ¿qué puedo usar? Si la metformina le produce mareos es por una de dos causas. O tiene intolerancia gástrica y hay que sustituirla, o porque le está generando bajas de azúcar y hay que eliminarla. Escribe Jace Aesthetic Beauty. Me salen muchos lunares rojos. ¿Esto tiene que ver con la diabetes? He leído algo, pero me gustaría que la doctora lo aclare. No, los rojos son más indicativos de lesiones virales. Sería bueno que consultara con un dermatólogo. Dice, doctora, siempre tengo la glicemia en 108. La endocrino me dijo que en más de 95 es alta y debo cuidarme. Soy delgada, hago ejercicio. ¿Es cierto que en 95 es alta? Le pregunta. Mira, las cifras actuales, reales, son de 70 a 100, o 70 a 99. 95 es cuando uno le dice al paciente,
no me comas tanto dulce, bájame las harinas, haz más ejercicio. Pero si la mantienes 108, quizás sí necesite un poquito, en este caso pudiese ser metformina. ¿Por qué después de ser insulinodependiente ahora sufro de hipoglucemia? Hipoglucemia baja hasta 34, le dice. Sí hay alteraciones de los riñones y eso pasa cuando el diabético tiene mucho tiempo siendo diabético o cuando no se ha controlado bien. Entonces los riñones entran en insuficiencia y ahí hay que tener mucho cuidado con las dosis de los medicamentos. Incluso muchos llegan a no necesitar ningún medicamento. Doctora, hablábamos de los pacientes bariátricos, ¿no? Con respecto a que hay necesariamente pacientes que desarrollan diabetes y que requieren indiscutiblemente de esta intervención. Sí, pero esos son muy puntuales, como te decía, hay unas indicaciones bien puntuales. Uno, cuando es por diabetes, ¿ok? No vamos a hablar de cuando es por una simple obesidad. Bueno, no, la obesidad no es simple, pero cuando es obesidad sin complicaciones, sin otras complicaciones. Cuando es por diabetes, uno, debe tener menos de 10 años de diabético. Dos, índice de masa corporal mayor de 35, 38. Tres, que al hacerle una prueba que se llama péptido C todavía sea positiva. ¿Qué significa eso? Que mi páncreas todavía produce insulina, porque si yo te voy a hacer una cirugía para curarte, entre comillas, la diabetes y mi páncreas no produce insulina, igual la cirugía no va a tener efecto. Que tu diabetes sea rebelde a tratamiento, haciendo las cosas bien hechas, porque hay gente que entonces no se inyecta, no toma el medicamento, come azúcar porque lo que quieren es la cirugía porque piensan que esa es la cura mágica. Los pacientes con cáncer de páncreas, doctora. Los pacientes con cáncer de páncreas es un tema porque todos van a ser insulinodependientes o insulinorequirientes en el momento en que ya el páncreas hace su aparición como enfermedad. El tema con el cáncer de páncreas es que es difícil de diagnosticar temprano, muy difícil. La mayoría de las veces tú lo diagnosticas cuando ya la persona está ictérico. ¿Por qué es tan difícil diagnosticarlo temprano? Porque es asintomático. O sea, nadie sin alguna malicia, sin alguna cuestión, te va a jorungar un páncreas si no hay necesidad. Si no hay necesidad. Además de que es una glándula muy delicada y muy particular. Entonces tú puedes hacer un eco abdominal y en el eco abdominal te van a revisar el páncreas, pero como te digo, es algo tan mínimo tal que cuando se hace manifiesto, cuando se hace presente, en la mayoría de los casos ya es tarde. Qué lamentable, ¿no? Sí, realmente es duro eso. Doctora, y tomando en cuenta esta premisa o tomando en cuenta esta respuesta que usted nos da, recomendaciones finales para despedir el programa y para hacer este llamado de atención, de alerta, de información a toda nuestra audiencia. Mira, mi recomendación final siempre es la educación, ¿ok? Porque la persona que está educada en el tema que le interesa y le corresponde tiene éxito total. Te pongo como ejemplo mi mamá. Mi mamá tiene más de 40 años siendo diabética tipo 2 y tiene una cirugía de cataratas seniles y una cirugía de vesícula porque en mi casa puede faltar agua pero no queso. O sea, ninguna complicación. Entonces, no es que los libros digan, es el ejemplo que uno tiene en casa y lo que tú buscas. Si tú educas, si tú entiendes lo que pasa, si tú entiendes que no estás solo y que no es nada del otro mundo, porque ¿qué se le pide a un paciente con diabetes? No me comas azúcar, miel, papelón o fructosa, lo pido yo. Hay unos nutricionistas que enseñan a sus pacientes a contar carbohidratos y entonces, bueno, pueden comerse una galletica o algo así. Yo insisto en que si eso me va a hacer daño, no lo hago porque tengo alternativas, porque puedo hacer tortas con edulcorante, porque puedo hacer galletas con edulcorante, porque el ejercicio me sirve para todo, me hace músculo, me cuida el corazón, me baja grasas, me saca cucarachas de la cabeza, o sea, es una vida fácil. Mantente límites, come adecuadamente, haz ejercicio, edúcate en lo que tienes que saber para hacer las cosas bien y no hay más problema. Mire, 2, 3, 4 personas escribieron que cómo llegar a su consulta. Usualmente, bueno, nosotros no pedimos... los médicos no dan sus números porque usan Instagram, pero usted como no usa Instagram, Les entonces... prometo que voy a ponerles en Instagram, yo tengo Instagram, le prometo que lo voy a poner en las redes mías. Es que de verdad es bastante trabajoso porque aparte de hacer mi consulta, de todo, pues tengo que mantener esas publicaciones que lo hago por placer, me gusta, me encanta y me gusta que la gente pregunte y ayudarlos de esa manera. Pero a veces el tiempo la consume, El tiempo no siempre, entonces otra red social, pero yo sí lo tengo, les prometo que lo voy a... ¿Dónde pasa consulta, doctora? En Santa Rosa de Lima, en la unidad quirúrgica y en Medis, en Santa Fe.